presentarles el día de hoy para que nos haga el honor de dar la sesión mensual a la doctora Leonor Guadalupe Mireles. La doctora Leonor Guadalupe es médico internista y es endocrinóloga, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Hospital Universitario. Además, pues bueno, es expresidenta del capítulo noreste de endocrinología, y actualmente, además de trabajar en su práctica privada en el Doctor Hospital, es profesora de pregrado en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues la dejo. Bueno, pues buenas noches. Mucho gusto de estar con ustedes, de verdad que les agradezco mucho la invitación. Conozco a muchos de ustedes, en muchos casos me parecen familiares, y voy a tratar de hacer este tema lo más conciso y práctico posible para que finalmente sea de utilidad. Lo que me pidieron en este tema es desarrollar qué aspectos tienen de pros y de contras las insulinas análogas versus los análogos de GLP. Entonces voy a enfocarme de inicio un poco en cada una de las moléculas, a lo mejor muy general, para tampoco no hacer tan extensa la plática, y posteriormente qué estudios hay respecto a la combinación de estos dos moléculas, que ahorita vamos a ver qué es lo que viene en camino, y en qué perfil de paciente nos conviene más utilizar las moléculas. Entonces, de antemano, bueno, hablando un poco de epidemiología, sabemos que la diabetes va en ascenso. En el consenso de la IDF se pronostica que para el 2040 va a haber 642 millones, es decir, va a haber un aumento del 35% de la prevalencia en la diabetes. Entonces, este es un panorama abrumador. Tenemos que tener las herramientas para poder combatir esto, y entre mejor preparados estemos en este tema, pues mejor vamos a poder hacerle frente. ¿Cuántos se imaginan que estén controlados de estos pacientes, de los 415 millones que hay actualmente, en el 2015? ¿Cuántos crees que estén en metas deseadas de tratamiento? Es un 6%. O sea, nada. Si se fijan, es la regla de los 50, ¿sí? El 50% de los pacientes tienen diagnóstico, el otro 50% no. De ahí el 50% reciben tratamiento, y de ahí el 50% llega a metas de control, y de esos el 50% tienen el desenlace esperado. ¿Qué significa eso? Que nos falta mucho por hacer, ¿sí? Y que a lo mejor estas cifras, si nos vamos a México, todavía son menores. Todos buscamos el medicamento ideal. ¿Cuál es el medicamento ideal? Bueno, bonito y barato. Y que aparte con un solo medicamento arregláramos el problema. Desgraciadamente en la diabetes no es así, y cada vez van saliendo nuevos mecanismos de acción para tratar de mover a la célula beta, ¿sí? Entonces, tratar de hacer que ésta se desgaste lo menos posible y que nos dure el más tiempo posible, y que finalmente no se acabe la reserva pancreática. El octeto aminoso defroso, que seguramente ya todos conocen, ahorita ya salieron otros dos factores más, pero bueno, estos son los más importantes, y el que quiero aquí resaltar es el del efecto de incretina disminuido, porque vamos a hablar obviamente de análogos de GLP, y los análogos de GLP están dentro de la familia de incretinas. Si recordamos, el efecto incretina es aquel de cuando alguien administra una cantidad X de carbohidratos, ya sea por vía oral o por vía intravenosa, la misma cantidad de carbohidratos, la respuesta del cuerpo es distinta. Es decir, cuando se administran por vía oral, se secreta más insulina que en aquella intravenosa. A ese efecto se le conoce como efecto incretino. Entonces se empezó a estudiar al respecto y se dieron cuenta que hay dos péptidos, el GLP y el GIP, que son los que finalmente van y se trasladan a través de la circulación, estimulando la célula beta y regulando la célula alfa, que ahorita lo vamos a ver más a detalle. Los otros efectos es la lipólisis aumentada, cuando hay menos insulina o esta está disfuncional, la insulina no funciona de forma adecuada, entonces empieza a haber una lipólisis acelerada, lo cual me lleva a un aumento de la producción de ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres me sirven como sustrato de la gluconeogénesis, haciéndome que me perpetúe la hiperglucemia. El otro mecanismo, que seguramente también ya conocen, que es el renal,
El paciente con diabetes, en vez de empezar a tirar la glucosa a partir del 180, lo tira a partir del 240. Entonces eso también perpetúa la hipoglucemia. Y así, si nos vamos con cada uno de los factores, nos vamos dando cuenta cómo cada uno contribuye a que finalmente se desarrolle la hiperglucemia. Estas son las últimas 10 de la ACE, son las de enero del 2017, o sea, literal son las que acaban de salir. En comparación a las previas, ¿qué cambios hubo? Sigue habiendo el tema de dividir a los pacientes el tratamiento según la hemoglobina glucosilada con la que lo veamos, es decir, si está abajo de 7.5, empezar con monoterapia. Generalmente la primera, como ven, en la primera opción que ponen ellos, sí es jerárquico, aquí en esta guía sí es jerárquico lo que ellos sugieren, de tal forma que la metformina es la primera opción y de ahí se van escalonando. Aquí lo que quiero recalcar es que si se fijan, GLP escaló, ¿sí? GLP ya en monoterapia está como segunda opción, y en esta área de acá, donde está entre 7.5 y 9, una vez que tienen metformina, la siguiente opción que ellos sugieren es GLP. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver, todos los efectos benéficos que me tiene a nivel de célula beta en cuestión del peso. Y de ahí siguen los señores de CGLT2 también por todos los beneficios que se les ha visto, aparte, no solamente glucocéntricos, sino en presión arterial y en peso. Estas son las nuevas guías de la ADA, que también esas son las del 2017, no sé si se acuerdan todavía la del año previo. Siempre ponen, bueno, cambios al estilo de vida, que eso pues obviamente es de cajón en todos los pacientes, pero de ahí lo que ellos decían era beta-metformina independientemente de la hemoglobina glicosilada. Ahora ya no. Ponen ahí, si se fijan arriba que si está arriba del 9% te vas a terapia dual, porque la monoterapia pues no le va a hacer ni cosquillas. Y de ahí la combinación inyectable, si están arriba de 300, ¿sí? Es lo que sugieren, o arriba de 10 de hemoglobina glicosilada. Y de ahí el resto de la guía es muy similar a la que ya conocen, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? No. Otro punto que agregaron en la guía de la ADA, y también por eso la quise poner, es esto, ¿sí? Que ya ponen el GLP, que antes lo ponían pero muy someramente. Ahorita ya lo meten en insulina, que le puedes agregar el GLP, porque cada uno tiene su función. Entonces eso me hace una muy buena sinergia. Precisamente por eso al final de esta plática les voy a hablar de esa combinación. Entonces vamos a entrar en el tema de los análogos de GLP. El GLP se obtuvo del veneno de un lagarto que se llama monstruo de Gila y tiene una homología con el GLP nativo de un 53%. No se degrada por la enzima de PT4, a diferencia del GLP nativo, y esto me lleva, una vez que el GLP dura más tiempo en la sangre, a dos cosas: a que la célula beta sea más saludable y que aparte la célula alfa me regula la producción de glucagón. Este es el dichoso lagarto, ¿sí? Que gracias a su veneno tenemos todos estos nueva terapia de análogos. Ahora, si vemos en general los GLP, ¿qué características tienen? Pues ya sabemos que no hay medicamentos bioral, o sea, todos son subcutáneos. Su vía media es variable según el que utilicemos, o ya hay de aplicación diaria, 2 veces al día, aplicación diaria o incluso aplicación semanal. Más o menos lo que andan bajando la hemoglobina glucosilada va del 0.8 al 1.89 según el que tomemos, y el principal efecto colateral es la náusea. Conforme han pasado las formulaciones, o sea, ahora que son semanales, cada vez tienen menos efecto de náusea. El primero que salió fue el Exenatide, que era 2 veces al día, y ese provocaba mucha náusea. Conforme han salido estas nuevas formulaciones, cada vez tienden a tener menos náusea y por lo tanto son mejor tolerados. Y bueno, el otro punto que mencionaban es la pancreatitis, que realmente es más como reportes de casos que lo que realmente me da problema en la vida clínica real. Los análogos de GLP que tenemos aquí en México son esos: Exenatide, que es el más antiguo, que se aplica 2 veces al día, el nombre comercial es Valleta; Liraglutide, que es 1 vez al día, que es Victoza; Lisixenatide, que es 1 vez al día, que es Lixumia; el Exenatide LAR, que es el semanal, que es el Bydureon; y el Dulaglutide semanal, que es el Trulicity, que ahorita vamos a ver las características de cada uno. Esta molécula de aquí es el GLP nativo. La que es B viene siendo el Exenatide, que es 2 veces al día. Los que están en gris son todos los aminoácidos que se cambiaron. Y finalmente el C viene siendo el Liraglutide, que si se fijan es muy parecido al GLP nativo,
pero le agregaron un ácido palmitídico para que durara más tiempo en sangre. Este es la liraglutide. Normalmente en esta área de aquí es donde se pega la enzima, y lo que ellos hicieron para que durara más tiempo en sangre, lo que les comentaba, agregaron este ácido graso y cambiaron este por arginina. Y eso provoca que entonces se formen heptámeros, que son estos, y que estos heptámeros se vayan liberando hacia la circulación lentamente, de ahí que dura pues más tiempo que el GLP nativo. ¿De acuerdo? Ahora, si comparamos esos dos al principio cuando salieron exenatide con liraglutide, en general les va mejor con liraglutide. Una, porque la posología es más sencilla, porque fue mucho mejor tolerada en cuanto a náusea, y finalmente en hemoglobina glucosilada les va un poco mejor en comparación a la exenatide 2 veces al día. Ambos tienen un cierto efecto favorable en el perfil lipídico, y en cuanto a en la presión arterial pues no hubo efectos negativos. Ahora entrando en los análogos de larga acción, son estos dos, que seguramente ya los han escuchado y muy probablemente hasta los han utilizado. Este viene siendo el exenatide LAR, que lo que hicieron fue poner el exenatide como ya lo vimos, pero puesto en microcápsulas. Y esas microcápsulas también se van liberando lentamente, de tal forma que nos dura una semana la aplicación. Y dulaglutide, que es lo que hicieron fue unirle una inmunoglobulina GG4 modificada, que también hace que me ande pegando la albúmina, y eso me ayuda a que dure también más tiempo en sangre, una semana. Y ya viendo, voy a enfocarme más en las características de los de liberación prolongada, que son los semanales, porque son como los más nuevos. La dosis es de 2 miligramos semanales, el del exenatide LAR, y no se puede utilizar en aquellos pacientes que tienen una función renal o una función por debajo de 30. Viene con plumas ya pre-rellenadas de 2 miligramos, que ahí ya le tienen que explicar, ahorita ya salió un nuevo dispositivo, en donde pues ahí hay que explicarle al paciente cómo reconstituirlo para que se lo aplique de forma correcta. El efecto colateral más frecuente es la náusea, ¿sí? Sigue siendo la náusea. Sin embargo, específicamente con esta formulación, al menos a mí en mi práctica clínica me ha tocado mucho que les queda problema en sitio de la inyección. O sea, les duele mucho y generalmente les quedan nódulos, es de lo que más se quejan los pacientes. En cuanto a interacciones, nada más tener cuidado con la warfarina, porque la warfarina puede prolongarse todavía más el INR al combinarlo con esta molécula. El dulaglutide, que aquí vienen dos presentaciones, la de 0.75 y la de 1.5 por semana. Lo que se recomienda es empezar con 0.75 y una vez tolerado, entonces empezar con el 1.5 por semana. Igual que el otro, no se recomiendan depuraciones que tienen una por debajo de 30. Vienen en plumas precargadas de 0.75 y de 1.5, entonces bueno, usa una pluma y ya luego pasa a la siguiente. Y aquí, aparte de los efectos gastrointestinales, también se reporta que puede llegar a haber taquicardia sinusal y bloqueado en primer grado. A mí hasta ahorita no me ha tocado ver ninguno, pero bueno, sí está reportado en la literatura. Y las interacciones farmacológicas, pues solamente que si toma cosas por vía oral, pues se puede retardar su absorción, por el mismo del retardo del vaciamiento gástrico. Entonces este es como un resumen, en donde vemos el exenatide, que es 2 veces al día, liraglutide, que lo vas escalando de 0.6, 1.8, 1.2, incluso seguramente ya lo saben, pero liraglutide ya tiene una nueva presentación que me escala al 2.4 y al 3 y que se está utilizando para perder peso, o sea, de hecho la indicación es pérdida de peso. Y el exenatide LAR, que es el que ya vimos, lisdexenatide, este que no está en México, y el dulaglutide, que es el que tiene vida media más larga que la de 90 horas. Entonces, bueno, ¿qué ventajas y qué desventajas tenemos de los análogos? ¿Qué opinan? ¿Qué ventajas podemos ver de los análogos? Exactamente, creo que uno de los principales fortalezas es la pérdida de peso. Y aparte que son muy efectivos. La verdad es que sí mejoran mucho la hemoglobina glucosilada. Entre que pierden peso y entre que obviamente bajan la ingesta, pues también, y que el propio medicamento tiene potencia, la verdad es que les da también muy bien en la hemoglobina glucosilada. ¿Qué desventajas? Las ventajas ahí están. Que bueno, incrementa el GLP, por lo tanto disminuye el glucagón. Gracias a lo del glucagón, todo este tipo de moléculas me ayudan no solamente a la glucosa de ayuno, sino también a la glucosa postprandial. ¿Sí? Específicamente, por ejemplo, el lisdexenatide me ayuda todavía más con la glucosa postprandial porque tiene una vida media más corta.
lo que decíamos del control glicémico, en cuanto al caso pues pierden peso, y las ventajas, bueno, pues obviamente tienen bajo riesgo de hipoglucemia. Todo este tipo de moléculas son glucodependientes, de tal forma que si la glucosa está normal no me la va a bajar de más, si la glucosa está alta sí me la va a bajar. Y lo que decíamos que in vitro al menos, pues ayudan a que la célula beta tenga menos apoptosis y por lo tanto en teoría me pueden ayudar a que la reserva pancreática dure por más años. En cuanto a los efectos o las desventajas, pues son los efectos gastrointestinales, que incluso hay algunas moléculas que se tienen que suspender por la náusea. En general lo que yo hago con mis pacientes es que se los voy titulando más lento. El efecto de la náusea va quitándose conforme va pasando el tiempo, pero no el de la saciedad. Eso es interesante también. Por eso siguen perdiendo peso a pesar de que ya no tienen la náusea, ¿de acuerdo? Y pues que son inyectables, y ahorita con la presentación semanal a lo mejor ya no es tanto una limitante, que requieren entrenar al paciente para la correcta aplicación de la molécula y el costo. Y yo agregaría una cosa más, que sí tiene que tener reserva pancreática. ¿Sí? Porque aunque me mejore el glucado, si tenemos un paciente en total catabolismo, pues no te vas a ir con un análogo, ¿verdad? De entrada, a lo mejor luego lo podemos combinar, pero no solo el puro análogo. Lo podríamos combinar con insulina, pero el puro análogo para alguien que esté en catabolismo, o que ya tenga 10, 15 años de diabetes, pues creo que no es la mejor opción para ellos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Entonces ahora vamos a entrar en las insulinas análogas. Estas son las que están, me voy a enfocar en las basales solamente, que es glargina, detemir, degludec y la U300. ¿Sí? La glargina, pues se supone que ninguna de estas tiene un pico de acción, en teoría, y la duración va en el orden de 24 horas. Glargina es bien importante que así se la pusieron 8 de la noche, 8 de la noche se la tiene que volver a poner, si no ya perdió esas horas, ¿no? de cobertura de la insulina. Detemir incluso no llega a las 24 horas, y si ponemos arriba de 30 unidades tenemos que dividirla, porque entonces ya no nos alcanza la dosis. Degludec, ahorita vamos a ver cómo funciona cada una, pero la vida media llega hasta 42 horas y tiene un perfil muy plano, lo cual es bueno. Y la U300, que es la más nueva, que también no tiene ningún pico de acción y que la vida media en el orden de 36 horas. ¿Qué cambios le hicieron para que la glargina fuera la glargina? Pues en este punto pusieron una glicina en vez de la asparginasa y le agregaron 2 argininas. Y gracias a eso, al momento que se inyecta, se va liberando el tejido subcutáneo lentamente y por eso dura 24 horas. En el caso de detemir, lo mismo, le agregaron este ácido graso mirístico, lo cual hace que se una albúmina y entonces dure más tiempo la sangre. En el caso de degludec, lo que hicieron fue, de aquí su nombre, le quitaron este último aminoácido, que es la trionina, y en el aminoácido B29, le pegaron este espaciador glutánico, de ahí el nombre GLU, y le agregaron esta cadena lateral también es una cadena grasa para que también se pegue más albúmina. Y con esos cambios, pues dura hasta 42 horas en sangre. Cuando lo inyectamos, el degludec, que me voy a meter en esos dos mecanismos porque son los más novedosos, el degludec y el del U300, nosotros ya seguramente se lo conocen bien. Una vez que los inyectamos, están en forma de dihexámeros, que son estas cositas azules, ¿sí? Y estos dihexámeros tienen fenoles y tienen zinc, que viene siendo el fenol en verde y el zinc en amarillo, ¿sí? Entonces, al inyectarse, lo que sucede es que estos fenoles se liberan y permiten que se unan los dihexámeros formando cadenas, ¿sí? Como es, ¿sí? Y una vez que ya están como cadenas, empieza a liberarse el zinc, que son las cositas amarillas, para que entonces empiezan a liberar como monómeros hacia la circulación. Y de ahí que entonces por eso la insulina tiene una vida media más larga gracias a este mecanismo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ventajas me da esto ya en la clínica diaria? Pues que tiene menos riesgo de hipoglucemia nocturna, que tiene menos variabilidad intrapaciente de los niveles en sangre de la insulina y de los niveles de glucosa. Son básicamente lo más importante de beneficios con esta insulina. Y el otro punto es la flexibilidad de horario, que muchas veces el paciente pues tiene mil cosas que hacer, ¿no? Y se le fue la onda ponérselo, bueno, pues se lo pone cuando se acuerda durante el día y en realidad no pasa nada por el mecanismo de acción de este medicamento.
Es importante mencionarles que esta insulina alcanza su nivel en sangre después de 3 días de la misma cantidad. Entonces tratar de hacer los ajustes después de 3 días, no de un día para otro, porque entonces no le tienes oportunidad a que alcanzara los niveles en sangre y por lo tanto pues vamos a estar luego causando hipoglucemias. Lo que les comentaba, se puede inyectar que no sean menos de 8 horas de diferencia, ¿sí? Y que no sean más de 24, o sea, donde, por ejemplo, se la pueden poner en la mañana y al día siguiente hasta en la noche, ¿sí? Y al día siguiente en la mañana, o sea, no pasa, mientras que no sean menos de 8 horas, se la puede aplicar, ¿sí? Entonces esto le da, lo visto yo en la práctica, le da mucha ventaja a los pacientes, porque esta flexibilidad de horario, pues ya no están corriendo de que ching, que tengo que traer la insulina ahí con los hielitos y con la hielerita y etcétera, aunque se supone que se pueden poner hasta 30 días para refrigerar, pero la realidad es que aquí es muy caliente, entonces tienen que traerla con esos geles, entonces eso le facilita mucho la posología al paciente. Ahora entrando en la glargina 300, básicamente la diferencia entre glargina 100, que es la que conocemos, y la glargina 300 es el diluyente. Punto. Es eso. En vez de diluirla, como ven ahí en el botecito, en esto, ya nada más lo dividen en 1/3. En eso lo diluyen. Y con ese cambio, o sea, por el simple hecho de tener menos volumen, entonces se hace más compacto y más pequeño, como lo vemos aquí, el área de superficie, y por ese simple punto ya la cinética de absorción es distinta. Y la liberación es más gradual y más lenta. Y por eso ya dura hasta 36 horas. Y aquí a lo mejor no es tan flexible como del Gludec, pero sí la pueden poner o en la mañana o en la noche. Cuando la glargina pues se recomienda un poco más durante la noche. ¿Ok? ¿Qué ventajas me da esto también en el aspecto clínico? Pues tiene menos hipoglucemias y menos ganancia de peso, que si quieren es un poquitín, a lo mejor es un kilito por ahí, pero bueno, así lo ponen ellos en sus reportes, que tienen menor ganancia de peso que en comparación a glargina 100. Todos los estudios que se hicieron con glargina 300 son comparados con glargina 100, no con Gludec, ¿de acuerdo? Todos los estudios comparados con glargina 100. Eso obviamente pues les va mucho mejor en comparación a glargina 100. Entonces, gracias a este cambio hay un perfil farmacocinético y farmacodinámico más constante que glargina 100, por lo tanto dura hasta 36 horas, tiene menos fluctuaciones durante el día y menos variabilidad, y un perfil de glucosa más constante. Y lo pueden administrar, como les mencionaba, o en la mañana o en la noche. Entonces aquí vemos como las curvas, bueno, obviamente el NPH ni hablar, ¿verdad? Sabemos que el NPH es un pico, tiene muchas variaciones intrapacientes, y de ahí que pues bueno, salieron estas nuevas moléculas análogas. Este es el perfil de glargina 100, y aquí pueden comparar glargina 100 con Gludec y glargina 100 con glargina 300, que son perfiles, como les comentaba, pues más planos, lo cual también me da menos variabilidad de glucosa. Entonces, si yo le pregunto el perfil de pacientes, o sea, ¿en quién utilizarían un análogo y en quién utilizarían insulina? Si yo les pongo estos dos pacientes, a Juanito y a Chanito, ¿qué les dan? Juanito y Chanito, pues más fácil no se puede, ¿no? Entonces, vamos a ver a Juanito primero, ¿sí? ¿Sí se acuerdan quién es Juanito, verdad? El que parece Agustín Lara. Bueno, Juanito tiene 69 años, tiene 15 años de evolución con la diabetes, y su tratamiento actual, adivinen cuál es. Metformina, cada 8 horas, 850 miligramos, y glibenclamida, 10 miligramos cada 8. ¿Qué opinan de eso? Muy alto. Pues nada. Y el captopril, 25 miligramos al día, ¿qué le está haciendo? Pues nada. Un índice de masa corporal de 20, y a lo mejor lo vi gordito, se me hace que tiene menos. Una presión arterial de 160-90, de complicaciones crónicas de retinopatía diabética y angina de pecho. Los laboratorios tienen una creatinina de 1.2, triglicéridos de 270, glucosa de 270, hemoglobina glucosilada de 9.7, LDL de 135, PFH normales y una depuración de creatinina en 45. ¿Qué le hace? ¿Qué le hacen? Quitamos la glibenclamida para empezar, ¿verdad? Porque no tiene nada que estar haciendo. Dejamos solo la metformina. Se puede quedar la metformina, a lo mejor ya nada más le podemos facilitar la posología, que sean 2 veces al día 1 gramo,
para que... Porque ya no le está haciendo efecto. Pues sí. ¿Y qué le vamos a dar en lugar del captopril? Otro ARA2 con mayor potencia y que aparte la posología sea más sencilla, no se lo están... ¿Qué hacemos con los triglicéridos? ¿Le dan algo o no? Claro. Primero controlamos, porque al final de cuentas controlamos glucosa y generalmente se controlan también los triglicéridos. Entonces en este caso esperamos, controlamos y repetimos triglicéridos para ver si se mejora o no. ¿Qué le dan entonces? Si quitamos glibenclamida y dejamos metformina, ¿qué le dan? ¿Solamente insulina o le ponen algún otro antidiabético oral? Metformina con insulina ya. ¿Quién opina de eso? Una, dos, tres. Claro, pero finalmente lo que queremos es ser agresivos en el tonante. O sea, el chiste es controlarlo, ¿no? Con insulina lo vas a controlar, eso me queda totalmente claro. ¿Puede dar un inhibidor de SGLT? Así es, puede combinarse metformina con SGLT2 con insulina. Vamos a poner que es Agustín Lara, tiene lana. Evidentemente, aunque no es de manera directa, se da una estatina. Claro, de hecho, precisamente eso iba. El LDL en 135, digo, pues ya está por arriba de las metas deseadas, la epinefrina de pecho incluso tiene que estar abajo de 70, por lo tanto, pues sí, definitivamente él es también candidato a una estatina. Un nivel SGLT2, ¿cuál escogerían? Pues el único que está ahorita aprobado. El único que tiene que disminución de muerte cardiovascular hasta ahorita demostrada. Y mejoría de la La empaglifosina. Entonces yo daría la empaglifosina por alguien con diabetes con enfermedad cardiovascular y aparte le agregaría la insulina. ¿De acuerdo? ¿Alguien le haría algo distinto? Bueno, más lo del colesterol, lo de la presión y todo lo que ya mencionamos. Todo súper de acuerdo. Va. ¿Se podría pensar el valor inicial basal bolus? Sí lo podríamos empezar a basal bolus, pero yo me esperaría a ver si después de tener solamente basal con inhibidores SGLT2 logramos controlar también las postprandiales. Si vemos que no, entonces ahí ya le empezaría un bolo, luego otro bolo, hasta si se requieren los 3 bolos, pues dejaría los 3 bolos. Bueno, pues si eso, si el perfil que tiene su vez y todo, a lo mejor insulina va a estar... Es que él es Agustín Lara. Es él. Es Juanito. Es este. ¿Ok? Bueno, ahora ya nos vamos ahora sí con Chanito. ¿Sí? Digo, le puse su nombre, ¿verdad? Por poner uno. Chanito, 58 años de edad, tiene 4 años de diagnóstico de diabetes, de tratamiento tiene metformina solamente, 850 miligramos cada 12 horas, un índice de masa corporal de 36, una TA en 140-90, tiene complicaciones crónicas negadas, sus laboratorios de creatinina en 0.9, triglicéridos en 350, LDL en 140, depuración de creatinina en 90, PFH normal, bueno, tiene algo de elevación de transaminasas, glucosa en 175 y hemoglobina glucosilada en 8.7. ¿Qué le hace? Agonistas de GLP, ¿le dejamos la metformina? Sí, ajustamos la dosis solamente. ¿Dejamos solamente agonistas de GLP? Insulina, francamente yo en este paciente no iniciaría. De que se puede, pero estamos hablando de las opciones ideales, ¿no? O sea, de poder se puede, de que le va a bajar la glucosa, le va a bajar la glucosa. Pero aquí estamos ante un paciente obeso, que tiene 4 años de evolución. En teoría tiene reserva pancreática. Entonces, tranquilamente, con un SGLT2 que me va a hacer que pierda peso, un análogo a GLP y metformina, con eso lo alcanzamos y ya está. O sea, que va a andar súper bien controlado, va a andar súper bien controlado. ¿Qué hacemos con estas tranzas? ¿Qué creen que sea lo de las tranzas? Así es. Entonces, a mandar a checar que efectivamente sea un hígado graso y dar el tratamiento habitual, vitamina E o vitamina. ¿Y triglicéridos damos tratamiento o no? ¿Qué le dan de tratamiento? Podemos usar ciprofibrato o fenofibrato. Como quiera, yo revaloraría nuevamente a este paciente porque a veces controlando la glucosa y la dieta controlan los triglicéridos sin necesidad de fibrato. Algo más que le hicieran a este paciente, algo distinto. ¿Le dan estatina o no le dan estatina? Sí. También por el LDL. Y el 140-90, ¿qué opinan de ese 140-90? Así es, lo que he perdido que esté abajo del 130-80 o igual. Si tiene dinero, fíjense que es un punto importante. ¿Qué opinan de las cirugías bariátricas? Todavía no es
candidato. No, sí es candidato. Ella es candidato. Es de verde. Sí es candidato, es arriba de 35 y tiene factores, tiene ya comorbilidades. Pero a ver, o sea, de entrada, ¿qué cirugía me olvido del tema? O le intentamos y si no pueden, entonces lo mandamos a cirugía bariátrica. No, pero no lo intentamos. Claro, o sea, yo estoy convencida que si no cambian el chip, aunque se operen, van a andar la otra igual. La realidad es que no cambian el chip. Los operados realmente no lo intentan. Yo, fíjate que ahí sí creo que hay de todo, o sea, no podemos dar cuenta. Me ha tocado pacientes que se han bajado 35 kilos con dieta, ejercicio y medicamento y llevan 2 años y medio en el mismo peso. Claro, cambiaron el chip, o sea, ¿que son la excepción? Sí lo son, pero hay que buscar esas excepciones. Si de plano no, bueno, pues ya se manda la cirugía bariátrica porque evidentemente le va a cambiar la vida, pero sí hacer el intento y si no, bueno, pues ya. Si bien las cirugías bariátricas, que se llaman las cirugías metabólicas, efectivamente bajan la glucosa aun cuando todavía no pierden el suficiente peso por una serie ahí de mecanismos, pues al final de cuentas tienen que educarse al paciente, a tener una buena dieta y hacer ejercicio. ¿Sí? ¿Cuántos pacientes nos han tocado que para que los operen bajan de peso? Y hacen dieta y hacen ejercicio, lo que deberían estar haciendo siempre, ¿no? Entonces, si quieren, pueden. El asunto es que, bueno, la obesidad ya es un problema punto de parte de esto, y es un problema pues multifactorial y complejo. ¿Qué es lo que viene en camino? Trump. ¿El tri? Trump. Ok, ahí les va. Lo que están haciendo ahorita, yo creo que ya sale el otro año, estas diapositivas no le vayan a tomar foto, porque me las pasaron así como que por debajo del agua. Lo que están haciendo es que están uniendo en la misma pluma el análogo de GLP con una insulina basal, que en este caso es liraglutide con Deludec, ¿sí? Entonces, ¿qué beneficios? Si ven en azul, en este azul fuerte o en este negro que se ve aquí, es el efecto que hace la insulina basal, en gris es el efecto que hace el GLP y este es el efecto que hace combinado, el celetito en medio. Entonces, si se fijan en el módulo glucosilada les va mejor cuando están combinados, en glucosa de ayuno regular y en la glucosa postprandial igual. Y lo interesante es en el tema de lo del peso, como que neutralizan, ¿no? O sea, por un lado la insulina sube y por otro lado el análogo de GLP baja, entonces, pues a lo mejor no pierden el peso que fuera con el puro GLP, pero al menos no suben y bajan un poco de peso. Igual la hipoglucemia se ve menor cuando combinan estas dos terapias y la náusea pues también es menor, y esto se cree que la náusea es menor por la forma en que se van combinando. Porque si se fijan aquí, la forma en que viene la presentación son 100 unidades de Deludec con 3.6 miligramos de liraglutide, ¿sí? Entonces, lo que se están poniendo de liraglutide es una, pero poquito a poquito lo van subiendo, ¿sí? Y eso también hace que se minore la náusea. Y con eso de poquito de liraglutide que se van inyectando, se van viendo sus beneficios en cuanto al peso y en cuanto a la hipoglucemia. Sería diario, sí, claro. Entonces ahí está también en cuanto al estudio dual, que es de Deludec y liraglutide, y lo mismo aquí, cuando se combinan, ¿ok? Entonces les va mejor en la hemoglobina glucosilada cuando están combinados. Lo del peso se repite, porque este es otro estudio y se repite el mismo fenómeno, y la hipoglucemia también es menor cuando se combinan estas dos moléculas. Entonces, bueno, lo que quería dejar aquí también de mensaje es que no como que estén peleados una con la otra. O sea, o doy insulina o doy análogos. La realidad es que se pueden usar los dos. Y obviamente es escoger al paciente, como en todo. La que viene de la competencia es esta, que es la Iglar-Lixi, que es glargina 100 con lixisenatide. Y se vio prácticamente los mismos fenómenos. Vienen dos plumas, que es la amarilla y la verde, que como en todo lo hacen que empiezas con la amarilla, que es la que trae menos dosis, y luego los pasaríamos a la verde, que es la que trae 30 unidades y 10 microgramos, y la otra trae 10 unidades y 5 microgramos. Como un máximo de 40 con 20 y este es como máximo de 60 con 20. Entonces, como que si ya terminas con una pluma, pues te vas a la siguiente. Se observaron los mismos fenómenos en donde también tienen una mejor respuesta en la hemoglobina glucosilada aquellos que están combinados, ¿sí? En comparación a la arginina 100 y lixisenatide. Lo mismo se ve de este lado. Y en cuanto al peso, pues también fue menor cuando es combinado. Perdón, fue menor con puro lixisenatide
fue mayor con la angina, pero pues como que ahí se queda tablas cuando hacemos la combinación de estos dos medicamentos. Y las conclusiones, bueno, que el perfil del paciente nos da la pauta para elegir el mejor tratamiento, que el paciente en catabolismo, con diabetes de larga duración, con pobre reserva de insulina, bueno, pues ahí, o enfermedad renal avanzada, pues el tratamiento ideal es insulina o otro tipo de terapias, pero sobre todo insulina. Y el paciente obeso, con poco tiempo de diagnóstico, con reserva pancreática, pues mejor utilizar medicamentos que les hagan perder pesos, en este caso los análogos de GLP. Y pues vienen en camino opciones interesantes de combinación de insulina con análogos de GLP, que ya los pondremos en nuestra práctica diaria a ver qué tal nos va. ¿Preguntas? Los análogos, el problema es que es un tratamiento que puede ser elitista, ¿no? Pues es costoso. ¿Qué porcentaje de nuestra población puede usar un análogo realmente? O sea, siendo objetivo. Mira, siendo objetivos, pues obviamente, y más con el gasolinazo, pues la realidad es que es complicado, ¿ya entiendes? O come o se inyecta, voy de acuerdo. Pues mira, afortunadamente, al menos lo que me ha tocado es que ya están empezando, obviamente no hay sino Secretaría de Salud, pero sí hay ciertos cuadros básicos que ya están empezando a incluir análogos de GLP. Pronto van a empezar a perder la patente, el primero que fue Xenatide. Y va a pasar como con todos los medicamentos. Pero obviamente eso va a ser con los años, como todos los medicamentos empiezan caros y finalmente van perdiendo la patente y se van haciendo baratos. Pero ahorita, hoy por hoy, yo como les digo a mis pacientes es, si de verdad no pueden comprar, pues te vas con las opciones que pueden, ¿no? Pero si no, pues hacerles hincapié que es una terapia que le da beneficios en muchos sentidos y que alrededor de la muerte de lo barato les sale caro, ¿no? O sea, cuando vienen todas las complicaciones. De hecho, el marketing de ese punto debe ser semanal, no mensual, porque si no lo toleras, ya gastaste el mes. Sí, claro. El marketing les ha fallado totalmente. Sí, claro, sí, porque ya venden el mes completo. Comenta el doctor que una vez que compras el tratamiento ya vienen las 4 aplicaciones. Yo uso aún ahorita con el semanal más Liraglutide diario. ¿Por qué? Porque bajan más de peso. Bajan más de peso y ahí sí vienen de 1, 2 o 3 plumas. De 1 o 2 plumas tiene Victoza. En general andan en un promedio entre 8 y 10 kilos. En lo que a mí me ha tocado ver, se bajan hasta 15 kilos, 20 kilos. Son 8 o 10 kilos para 130 kilos, no es nada. Claro, si estamos hablando de una persona de 130, 140, si con el tratamiento que ya dijimos no funciona para nada, esa cirugía, lo que ya dijimos. O sea, tampoco lo vas a traer mareando toda la vida. Pero si estamos hablando de alguien que a lo mejor trae un índice de masa corporal de 74, 85 sin comorbilidades, pues hacer el intento. O sea, yo creo que realmente el paciente, si le echa ganas, les funciona. Yo lo he visto muchas veces. Esos pacientes en el IMSS lo que hacían, en lugar de bajar de peso, subían de peso Para que los operaran. Sí, es cierto. Ya el IMSS falló, pero falló por los materiales, no por otra cosa. Sí, claro. O sea, yo no tengo en contra nada de la cirugía bariátrica, de que funciona, funciona. Pero pues obviamente que esté indicado y que realmente el paciente esté consciente que tiene que cambiar como quiera sus hábitos, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Te ha tocado ver en tu práctica clínica renuencia a la aplicación de los TLP1 porque son inyectados? Fíjate que antes sí. Ahorita, ¿sabes qué pasa? Que ya me llegan los pacientes, oiga doctora, que ponen una vacuna que los hace bajar de peso. O sea, casi creo llegan pidiéndotela. O sea, el asunto es que aquí en Monterrey, no sé si lo han visto en el resto del país, pero no sé que en Monterrey lo estético se cuenta como pan caliente. Es más, cuando salió el Liraglutide para bajar de peso, se agotó. No había en todo Monterrey. Entonces, creo yo que si tú lo dices, bueno, es nada más diabetes, pues a lo mejor como que... Pero si les oye, con esa parte vas a perder peso, se lo aplican. Sobre todo las mujeres. ¿Sí o no? Aunque los hombres también, ¿no? Digo, pero sí, las mujeres, o sea, casi lo llegan pidiendo. ¿Alguien más? ¿En qué lugar queda el uso de insulina NPH? Ok. La insulina NPH funciona, o sea, eso no decimos nada. Y volvemos al mismo panorama. Si no tienes otra opción, pues úsala. Pero que funciona, funciona. Que tienes más riesgo de hipoglucemia, que tienes más variabilidad en tu paciente de la glucosa, pues sí. O sea, eso es un hecho. Pero si finalmente es la única opción que tienes, pues hay que usarla. Y sigue teniendo un lugar en nuestro país importante. Por precisamente el motivo que estamos diciendo, que mucha gente no puede comprar los medicamentos que se puedan, los análogos, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta?
Digo, no es nada nuevo, digo, tiene tiempo tocando el tema del GLP-1, de los receptores extradigestivos, por ejemplo en el sistema nervioso, en el corazón, y aquí hay estudios diversos, este es un tema más bien de investigación, estudios diversos en relación al efecto plástico benéfico que tiene el uso de los agonistas GLP, considerando que están en el sistema nervioso o en el corazón. Por ejemplo, en corazón, en pacientes con un infarto agudo del miocardio y que tengan o no angioplastía, han sido beneficiados a corto plazo con el uso de los GLP-1 agonistas. Inclusive hay un GLP que es recombinante, que se utiliza en experimentación. Entonces, la pregunta mía es, teniendo todo ese ancestral concepto diverso, tanto en animales como en células humanas aisladas in vitro, ¿hay alguna estadística del beneficio colateral, no solamente de la secreción de insulina y la inhibición del glucagón, sino el efecto plástico, por ejemplo, en Alzheimer, Parkinson, etcétera, y acá en corazón, en los pacientes que son muy frecuentemente? De hecho, liraglutide ya tiene publicado el año pasado en el New England que disminuye la muerte cardiovascular, o sea que tiene un efecto cardioprotector, liraglutide en específico. Todos los demás siguen corriendo también esos estudios, y en cuanto al neuroprotector también ya hay publicaciones de liraglutide en Parkinson, que se ha visto que mejora también la enfermedad de Parkinson y tiene también efecto neuroprotector. Entonces cada vez se les van encontrando más cualidades de estas moléculas. Esperemos que luego nos pase que después de 20 años descubramos algo diferente, pero bueno, hasta ahorita parecieron puras cosas buenas, y la realidad es que bueno, yo en mi práctica privada los utilizo bastante y les va bastante bien a los pacientes, y no me están pagando por este comercial. Entonces realmente sí les está yendo muy bien. Entonces, pues sí, efectivamente, como te comenta usted, doctor, realmente tienen, o sea, ya hay varios estudios, o sea, menciono el liraglutide, que es uno de ellos, que son los que ya tienen publicados, pero todos los demás también están corriendo estudios en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se puede usar el liraglutide en pacientes obesos no diabéticos exclusivamente para bajarlos de peso? Es correcto. A partir del año pasado, aquí en México, ya se aprobó el liraglutide en presentación, no digo el nombre comercial, sino digo, bueno, Saxenda se llama, y que a diferencia de Victoza, que solamente escala hasta el 1.8, la pluma de Saxenda escala hasta 2.4 y 3, que es la dosis para perder peso. Entonces, les voy a decir lo que viene en la guía y les voy a decir lo que yo hago en mi práctica. Normalmente dicen que va subiendo a la siguiente medida, o sea, de 0.6 en 0.6 hasta llegar al 3 por semana. Sí, se está en 0.6, después una semana va a 0.2, luego 0.8, así se va, ¿no? Pero me ha tocado ver que con el 0.6 ya están con náuseas, o ya están como que se sienten llenos. O sea, estamos hablando de alguien que no tiene diabetes, ¿ok? Y que en el contexto de que está obeso. Si ya está obteniendo el beneficio del peso, pues hay que se quede. Eso va a ir haciendo que cada vez la náusea sea menos, y luego ya que se escalona el 1.2. O sea, no lo hago de forma semanal, porque me han tocado pacientes que se los escalono tranquilamente hasta el 3 y hasta el 3 sienten algo, y pacientes que con 0.6 ya están vomitando. Entonces sí se lo dejo mucho a la tolerancia del paciente. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Muchísimas gracias por la plática. La verdad es que muy práctica, muy ágil, y pues creo que despertó el interés de todos. Y de parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Colegio de Medicina Interna del Noreste le damos un reconocimiento. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues sin más, los invitamos a pasar al área del